Muy bien, empezamos con los ensayos destructivos y semidestructivos. En este caso vamos a ver cómo podemos realizar ensayos al concreto endurecido para ver cuánto es la resistencia, ¿no? Primero vamos a ver que en una construcción, durante su vida útil, se tiene dudas razonables de la integridad de la estructura, ¿no? O a veces se detecta la presencia de patologías estructurales, ¿no? Que pueden dañarse durante, ya sea en la mezcla o durante la obra, ¿no? Correspondientes a, no sé, a efectuar una evaluación estructural, vamos a determinar la actual, forma de ver cómo es la resistencia, ¿no? Estas pueden ser la de reparación o rehabilitación de la estructura, o hacer ensayos, o en casos más críticos, para tener algo controlado, puede ser la demolición total, ¿no? Obviamente, después de haber realizado los ensayos. eh, Esto para evitar que se produzca un colapso, ¿no? Que puede ser algo no controlado y puede dañar mucho lo que es la integridad física, ¿no? Para esto no tener consecuencias deseables, ¿no? La evaluación de una estructura existente pasa por elaborar un modelo matemático, ¿no? Tridimensional de la estructura, con el fin de estudiar, por ejemplo, el comportamiento de la misma, empleando parámetros reales obtenidos a través de un ensayo de campo, ¿no? O de laboratorio, ¿no? Con esto vamos a obtener las características mecánicas reales de dichos elementos estructurales. ¿Y de qué estamos hablando? Pues obviamente estos elementos estructurales van a ser el concreto y el acero como tales, ¿no? Si hablamos en el caso del concreto armado, ¿no? Vamos a tener levantamiento geométrico de la estructura con estos ensayos, lo cual va a implicar determinar las dimensiones de los elementos estructurales, ¿no? Secciones y cuantía de los aceros de refuerzo, por ejemplo, ¿no? Si vamos a la caracterización de la ubicación, vamos a determinar la forma, el ancho, la profundidad de fisuras, ¿no? O rajaduras en los elementos estructurales, ¿no? Otra cosa, vamos a obtener obviamente la resistencia real del concreto, así como la resistencia real del acero de refuerzo, ¿no? Vamos a determinar el grado de oxidación en los aceros y el grado de carbonatación en el concreto, ¿no? Entonces, para determinar de todas estas características, se hace algunos casos mediante eh, empleando mecánicas extensas en métodos y ensayos, ¿no? Que se clasifican como destructivos, semidestructivos y no destructivos. Los ensayos más conocidos y aplicados en Perú para determinar la resistencia al concreto son los ensayos esclerómetros y las pruebas diamantinas, ¿no? En este caso, vamos a empezar con los ensayos destructivos y semidestructivos. Los ensayos destructivos y semidestructivos, tales como la obtención y ensayo de corazones diamantinos de concreto, ¿no? Sirven para determinar características físico-mecánicas, químicas y microscópicas también, a lo cual se va a determinar la resistencia del concreto frente a la carbonatación del concreto o el tipo de agregados utilizados en Perú. eh, Normalmente los ensayos para la obtención va a ser regulada por la norma técnica peruana, ¿sí? Dentro de este tipo de ensayos se encuentran las pruebas pull-out, ¿no? Eh, para estimar la resistencia o comprensión del concreto correlacionado con la fuerza necesaria, ¿no? Para extraer el núcleo cónico del concreto, empleando un equipo normalizado llamado Capotest, ¿no? Y este equipo está normado por el ACTM C900, ¿no? Otro caso es cuando se debe usar fibras de carbono para reforzar una estructura, ¿no? En estos casos se necesita tener una resistencia a la tensión del sustrato del orden de 14 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Y con esto un concreto de resistencia a la compresión de 140 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Para estos casos se emplea la prueba pull-off, que en este caso está normado por el ACTMC 1583, y se utilizan métodos electroquímicos cuando se quiere determinar el nivel de corrosión, por ejemplo, en los aceros, ¿no? O el frente de carbonatación del concreto. En el caso de la corrosión, se usa la técnica de pulso galvanostático, mediante el cual se impone al acero de refuerzo, ¿no? Una corriente de intensidad desde un electrodo colocado sobre el concreto y se registra en el cambio de potencial electroquímico de la corrosión. Obviamente esto lo vamos a medir con un instrumento especial, ¿no? Para la determinación cualitativa del grado de carbonatación del concreto se utiliza la fenolftaleína, ¿no? Que va a ser aplicado en el concreto, ¿no? Ya puede ser con un spray, que lo vamos a poder ver ahí en las imágenes,
¿no? Si la muestra toma un concreto rosáceo, es que el concreto no está carbonatado, da buena señal. Pero si la zona no cambia de color, el concreto tiene un grado de carbonatación, ¿no? Y en este caso puede ser perjudicial, ya que este grado de carbonatación durante los años va aumentando, ¿no? Por eso que se le dice que las estructuras o el concreto tienen una vida útil, ¿no? Durante va pasando los años, el grado de carbonatación va aumentando. Entonces, eso también va perdiendo la eficiencia de la estructura, ¿no? Y bueno, ahora vamos con los ensayos no destructivos. Las pruebas electrométricas que vamos a ver en este caso miden un índice de rebote, ¿no? Con el cual se correlaciona la resistencia a la compresión, por ejemplo, el concreto evaluado. Tenemos que tener en cuenta que el concreto es un elemento estructural muy bueno para lo que vendría a ser la compresión, ¿no? Para la compresión. Pero para lo que sería la tracción, no vamos a tener ayuda del acero de refuerzo, ¿no? Ellos van a resistir esas fuerzas de tensión, ¿no? Y bueno, para estas pruebas esclerométricas, vamos a tener también la norma ASTM C805, ¿no? Ahora, tiene ventajas eh, este tipo de ensayos, ¿no? Y también tiene desventajas. Entre las ventajas, se tiene que es un ensayo no destructivo, muy económico, por lo que es posible realizar un gran número de pruebas, ¿no? Sin afectar la resistencia estética y funcional de la estructura, obviamente. Pero las desventajas, ¿no? Como por ejemplo, es que es solo aplicable en una superficie perfectamente lisa, ¿no? No es útil en elementos no encofrados, por ejemplo. Requiere calibración antes de usar el ensayo, ¿no? O realizar el ensayo. Los resultados pueden variar de un punto de aplicación, ¿no? Si se aplica un agregado grueso, el valor del agregado solo mide la resistencia de los primeros 2 o 3 centímetros superficiales del elemento, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso van a ser algunas de las desventajas. Luego tenemos las pruebas ferromagnéticas, ¿no? Estas van a servir para determinar la distribución general del acero, ¿no? Los recubrimientos, separaciones entre acero, los diámetros de las varillas, por ejemplo. ¿Ya? Su aplicación se orienta a todo tipo de estructuras. Si lo ponemos como un ejemplo o algo comparativo, es como hacer una radiografía de la estructura para determinar el acero en su interior, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos las pruebas de ultrasonido. Estas pruebas de ultrasonido tienen diferentes aplicaciones, ¿no? La función principal o la que va a realizar es que mediante un transductor electroacústico, ¿no? Se genera un impulso de vibración longitudinal y en un segundo transductor recibe la señal, ¿no? Y mediante un circuito electrónico se mide el tiempo de tránsito, ¿no? Como desventajas, tiene que se puede usar sobre cualquier forma del elemento, sobre cualquier espesor, perdón, sobre las ventajas, y en elementos con una sola cara accesible, ¿no? Provee información sobre la calidad del concreto, por ejemplo. Las mediciones experimentales se obtienen rápidamente, o sea, eso es calculable rápido. El precio del instrumental es relativamente bajo, ¿no? O sea, no es muy costoso. Se pueden localizar defectos de elementos o en una estructura, ¿no? Y como desventaja es que los resultados se ven afectados por la humedad del concreto con los niveles del armado. Esto vamos a ver que va a estar clasificado según la velocidad de la onda. No se permite determinar la calidad del concreto. Todos estos resultados los vamos a obtener después del ensayo, obviamente, ¿no? Y vamos a ver que para las velocidades de onda mayores a 4570 metros sobre segundo, el concreto es excelente. O sea, es considerado concreto excelente. Entre 3650 y 4570, el concreto es buena, ¿no? O es bueno. De 3050 a 3650, ¿no? Metros sobre segundo, obviamente, la calidad del concreto es regular o dudoso, ¿no? En el caso de 2130 a 3050, ¿no? El concreto es pobre, ¿no? Y para las velocidades obviamente menores a los 2130, el concreto es muy pobre, ¿no? Esto nos va a determinar el rango por el cual podemos clasificarlo, ¿no? Bueno, también tenemos que se puede determinar si existen capas superficiales con menor calidad de concreto, ¿no? Producto de un mal proceso constructivo, carbonatación del concreto, acción de fuego, heladas, ¿no? Que en zonas gélidas que se produce, o ataques de sulfatos, ¿no? Que son
En este caso, los ataques sulfatos son muy cercanas al litoral marino, ¿no? Para este efecto se miden los tiempos en distancias conocidas y se grafica la curva, ¿no? Si no hay daño, la velocidad será constante y la pendiente de la recta será una sola. Pero si hay cambios de pendiente en la recta graficada, entonces se determina el daño, ¿no? Eso se puede determinar de, eso se puede determinar por el módulo de elasticidad, por ejemplo, dinámico del concreto, para lo cual se emplea una teoría de ondas de base a la velocidad de la propagación de la onda longitudinal. Y esto también usamos el módulo de Poisson y la densidad del material, ¿no? Que va a ser necesaria. El módulo de elasticidad dinámico y el módulo de elasticidad estático se pueden correlacionar en el siguiente cuadro que podemos ver a continuación, ¿no? Y bueno, pasaríamos a las pruebas de ecoimpacto. Estas pruebas de ecoimpacto se basan en el uso de ondas de impacto, obviamente, de compresión que viajan a través del elemento estructural y se reflejan por defectos internos y de superficies externas, ¿no? Estas pruebas permiten medir, por ejemplo, el espesor del pavimento, los revestimientos de asfalto, detectar la presencia, por ejemplo, de la profundidad de las cangrejeras, ¿no? Que son muy usuales cuando no se usa eh, un vibrador para lo que vendría a ser el vaciado del concreto, ¿no? Evaluar la calidad de inyección de las lechadas de concreto en ductos de postensado, integridad del pavimento rígido, ¿no? Por debajo de la capa de asfalto, por ejemplo. eh, Evaluar la calidad de reparación, medir la profundidad de grietas de superficie, ¿no? Entonces, todo esto se podría determinar con las pruebas de coimpacto. El modo de cómo funciona esto, o el modo de operación, es a través de un impulso de esfuerzos de corta duración, ¿no? El cual genera tres tipos de ondas que se propagan a través del punto de impacto. Vamos a ver las ondas R, las ondas P y las ondas S. Las ondas P se utilizan para obtener información. ¿A qué nos referimos? Información acerca del material, ¿no? En sí. Cuando la onda P, por ejemplo, alcanza el lado opuesto del elemento, se refleja y se mueve otra vez hacia la superficie donde se generó el impacto, ¿no? La forma de la onda de desplazamiento se transforma al dominio de frecuencia mediante la transformada de Fourier y se muestran las frecuencias predominantes, ¿no? Con esto vamos a tener el espesor del elemento que está relacionado con la frecuencia y la velocidad de onda. Y a continuación podemos ver un pequeño gráfico, ¿no? Al cual tenemos esta relación durante este ensayo que nos va a determinar un software también. Y nos va a dar lo que vendrían a ser las medidas que está tomando el instrumental, ¿no? Un ejemplo de aplicación. Vamos a mostrar a continuación lo que se realizó en una viga postensada en un puente con sospechas de una deficiencia groteado, ¿no? En los cables postensionados. El examen, por ejemplo, que podemos observar ahí en las imágenes, vamos a ver las zonas rojas. Esto descubrió las deficiencias y la localización de las mismas, ¿no? O sea, podemos ver dónde está el daño que está causado dentro del concreto, ¿no? Por ejemplo, con este tipo de pruebas. Y obviamente todo este tipo de pruebas se van a obtener de manera rápida, ¿no? Bueno, hasta aquí vamos a dar paso a mi compañero para que pueda continuar con el siguiente punto del tema de la semana 3, ¿no? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy voy a hablar sobre la aceptación y sobre el rechazo de las mezclas endurecidas y de las mezclas frescas. Tomando como punto número uno, vamos a hablar sobre la aceptación del concreto. ¿Qué quiere decir esto? Que la aceptación es un proceso en el cual involucra ensayos, pues, ¿no? La cual mi compañero ya explicó, que se realiza a una muestra representativa del concreto suministrado a una obra o a algún proyecto. En este caso, ¿qué quiere decir? Estos ensayos que se han realizado para la aceptación del concreto son la medición que se utiliza en sí, en el cual se ve la temperatura, se ve el asentamiento, se ve el contenido de aire que pueda tener y también la cantidad de masa. En este estado, pues, de resistencia, pues, no sea para el estado endurecido, se tiene que ver la comprensión o la flexión también de este tipo, en el cual ver las propiedades de durabilidad, si está de acuerdo a los requerimientos que se está solicitando, ya sea para que cumpla con la norma o lo que esté solicitando la obra, pues, ¿no? En este caso.
en la cual tienen que seguir con una norma, pues no tienen que seguir con las normas que se ha establecido como la NTG 41061, también tenemos la NGT 41017. Estas normas van a servir para poder verificar si el concreto que se está realizando cumple con los parámetros de la norma y en el cual pueda ser viable para ser utilizado en las construcciones. Y si no es así, pues se tiene que volver a realizar los ensayos. De ahí tenemos el punto número 2, que es la resistencia a la comprensión del concreto. Esta resistencia es una de las características más importantes en la cual se va a emplear para poder ver si se acepta o se rechaza un concreto, ya sea endurecido o sea fresco, en el cual se tiene que seguir con lo de la norma. Este concreto tiene que seguir con la norma ASI, pues, ¿no? Que es el 318.1.41, en el cual estos cilindros que se están elaborando a través de los ensayos cumplen y son conforme a lo de la norma. Estos cilindros que son elaborados, pues, ¿no? En campo tienen que ser curados, tienen que utilizarse para la toma final de las decisiones. Si el concreto cumple con la característica principal, que es de la resistencia a la comprensión, se puede tomar como una muestra representativa que puede ser utilizado para la construcción. Estos ensayos tienen que ser empleados en laboratorios pertinentes, bueno, que en la cual mi compañero ya explicó. De ahí tenemos el punto número 3, que es los criterios de poder aceptar, pues, ¿no? De poder aceptar la resistencia del concreto, en el cual, pues, ¿no? Se decide si se acepta o se rechaza este concreto. En el cual se tiene que cumplir con una norma importante, pues, ¿no? Que es la norma ASI 318, en el cual se ve el tipo de resistencia que tiene este concreto, que está determinada, pues, ¿no? Por dos requisitos principales, en la cual podemos explicar, pues, ¿no? Que el punto número 1 es el promedio aritmético de los 3 ensayos de resistencia de manera consecutiva que se está dando, al igual o superior a la resistencia de la comprensión. De ahí tenemos el punto número 2, que ningún resultado de esta resistencia del concreto tiene que ser menor a la resistencia especificada. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se realicen los ensayos en laboratorio, la resistencia, eh, la resistencia del concreto tiene que ser mayor a la especificada para dar pase recién a poder aceptar ese tipo de concreto y puedan ser utilizados en la construcción. De ahí tenemos esta característica, pues, ¿no? Que son lo más importantes. De ahí tenemos las causas que ocasionan, pues, ¿no? Porque el resultado son bajos en los cilindros de concreto, pues, ¿no? En el cual tenemos varios puntos principales. Tenemos que esos resultados básicamente son obtenidos en laboratorio, pues, ¿no? A través de cilindros de concreto, pues, ¿no? Que son la base para la aceptación de estos ensayos. En la cual se tiene que especificar el tipo de resistencia que tenga, como bien lo he dicho, en este caso teniendo una resistencia baja. Esto puede ser debido a una mala praxis, puede ser a no haber utilizado los materiales adecuados para el tipo del concreto o no haber seguido de acuerdo al procedimiento en el cual se tiene que realizar en los ensayos. La cual tenemos dos causas principales para esta baja resistencia del concreto. Pues no, tenemos el punto número 1, que el ensayo específicamente no ha sido representativo. ¿Esto qué quiere decir? Que el cual pudo ser afectado por una anomalía, no de manera voluntaria, sino involuntaria, en la cual en su proceso de producción no se realizó de acuerdo a las características, de acuerdo al procedimiento que se debió realizar y generó esta baja resistencia en el tema de la resistencia, pues, ¿no? Del concreto, ya sea para el concreto endurecido o el concreto fresco. También tenemos, y en este caso pues se tiene que volver a realizar el ensayo y la muestra, pues, ¿no? Para poder ver si es que se acepta o no. De ahí tenemos el punto número 2, que son por las malas praxis. En este caso se considera que fue de manera voluntaria, pues, ¿no? Ya que se ha utilizado productos de baja calidad, perdón, insumos de baja calidad, y esta muestra no es representativa. ¿Qué quiere decir esto? Que podrían ser las causas principales de esta baja resistencia: la elaboración incorrecta de los especímenes del cilindro de concreto, la manipulación inadecuada
de estos insumos, pues, ¿no? Que se ha utilizado para la producción del concreto, y eso es lo que ha generado esta baja resistencia. El mal curado de los especímenes también, pues, ¿no? En el cual ha generado ello. También tenemos que el procedimiento de traslado o de transporte no ha sido el adecuado. ¿Esto qué quiere decir? Que se ha generado una mala praxis. Básicamente estos son los puntos, pues, ¿no? Los puntos por la cual se puede tener una baja calidad en la resistencia del concreto. De ahí tenemos el último punto, pues, ¿no? Que es el rechazo del concreto, en el cual, pues, este concreto no cumple con las condiciones que se tienen que establecer para poder aceptar esta muestra y dar pase a que se pueda utilizar en la construcción. Entonces, ¿por qué se rechaza el concreto? Básicamente en una primera parte, pues, ¿no? Se rechaza o se busca, ¿qué se busca con esto? Es determinar que los ensayos fueran bien hechos y cumplan si se detecta alguna falla, además de corregirlas para poder evitar una repetición, ya que si hay una muestra que no cumple con los parámetros, se tiene que volver a realizar, pero ahora de manera correcta, ya que si no se estaría incumpliendo en mayores gastos y en mayores costos también, pues, ¿no? Y eso genera una gran pérdida para la empresa también, y no es lo ideal. Y las propiedades que se busca ahora, pues, ¿no? Que las propiedades sean las correctas, en el cual deban de estimarse, pues, ¿no? Con la base de ensayos, pues, ¿no? Realizado a este concreto. Para las decisiones deben ser del tipo estructural, debiendo revisar si el material puede ser aceptado o no como parte de la estructura, sin que éste afecte de modo inaceptable la seguridad de la obra o la durabilidad, que es lo que se requiere, pues, ¿no? En una obra de construcción que sea viable, segura y sea durable y que perdure en el tiempo. De ahí tenemos que estas decisiones son importantes, si bien es cierto, de acuerdo a la obra que está afectada, las cuales tenemos, para poder tomar las decisiones, tenemos 3 puntos en específico para poder decir de manera tajante que se rechaza este ensayo, se rechaza esta muestra, y en la cual se tiene que volver a realizar, pero ahora de manera correcta, pues, ¿no? Para volver a tener un concreto, pero que sea con alta resistencia y pueda ser empleado en la construcción. El punto número 1, si tiene una baja calidad del concreto, no va a afectar a la seguridad y a la durabilidad de la obra. Entonces, por ende, se rechaza este concreto. Tenemos el punto número 2, que si hay alguna duda en la relación de las condiciones anteriores, se tiene que rechazar, ya que no estamos seguros cómo se ha empleado anteriormente. Y ahí tenemos el punto número 3, en el cual, pues, no, si no brinda seguridad y durabilidad a través del tiempo, van a quedar afectadas este material. Entonces simplemente se rechaza. Estas decisiones pueden ser tomadas con un mayor nivel de confianza mientras mayor sea el número de ensayos, pues, ¿no? Y más completa la información que se pueda tener para ver si este concreto es viable o no. Eso sería todo conmigo, profesor.